Pingüinos vigilantes en la red van a patrullar, manteniendo la seguridad sin descansar. Con bicicletas veloces navegamos por la red, protegiendo cada clic sin temer a lo que vendrá. Bicycle, únete a Bicepa, la aventura está por comenzar. Con ciberseguridad para todos, nadie se quedará atrás. ¡Oh! Bicycle, únete a Bicepa, la aventura está. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la gente que nos está viendo por YouTube. Muchísimas gracias. Hoy vamos a estar viendo Ciberseguridad para Mortales, temporada número 2, episodio número 13. ¿Qué vamos a ver? Conceptos, tools y sistemas operativos. Esto es un poco para empezar a ver lo que necesitamos como base antes de aprender ciberseguridad. Porque ya tenemos varios videos en el canal donde hablamos de estas cosas, pero queremos hacer un paso antes para tener una buena base para que cuando empecemos a entender ciberseguridad no haya conceptos que nos queden sueltos, ¿sí? Así que nada, bienvenidos a todos. Estamos en vivo por Kick, por Twitch y por YouTube, así que nos pueden seguir en cualquiera de esas redes. Y cuando estamos en vivo, la bueno que tiene es que tienen la oportunidad de preguntar directamente en el chat. Así que bienvenidos a todos ahí, a los que estén conectados por YouTube, y los invitamos los martes, jueves y domingos al stream por estas redes. Así que vamos a comenzar con el video de la fecha, ¿sí? Bueno, este obviamente es el logo publicitario, no puedo no ponerlo. Conceptos, tools y más para convertirte en un buen hacker, ¿no? Como siempre, el disclaimer, ¿no? Toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, ¿no? No para asustar, porque a veces hablamos de algunos temas un poco polémicos y la gente se paniquea. Y una gran frase que me gusta tener acá es: el conocimiento es poder, ¿no? Por eso las guerras de hoy en día no solamente surgen en la realidad o en el uno a uno, sino que también están surgiendo en la red. Y una causa que apoyamos bastante es que los hackers no son ciberdelincuentes. Si tienen duda de eso, vayan a buscar el video que está en el canal de YouTube, que justamente hablamos de eso. Empecemos. Temas de base, ¿no? Temas que necesitamos saber antes de empezar con ciberseguridad, que es muy importante para poder entender ciberseguridad. Lo primero que tenemos que entender es fundamentos de red. Tenemos que entender un poquito cómo anda la red. El modelo OSI, el protocolo TCP/IP, bueno, qué es una dirección IP, IPv4, y ya hoy en día necesitamos empezar a entender IPv6, ¿no? Que es la nueva versión del protocolo IP. Tantos protocolos, bueno, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, etcétera, que son los protocolos más utilizados. Después algunos conceptos de SDN, NAT, VPN, VLAN. Yo les voy tirando todo esto. Después lo único que tienen que hacer ustedes es ponerlo en Google y van a tener qué es cada uno de estos conceptos, ¿no? El tema del subnetting y enrutamiento, muy importante para el tema de ciberseguridad, por si quieren moverse dentro de una red, es muy importante entender estos dos conceptos: firewall, router, switches, cómo se configuran, porque si nosotros entendemos cómo se configuran, vamos a poder entender cómo bypassear algunas cosas o hacer algún movimiento lateral. Concepto de redes privadas, que es el tema de VPN y todo eso, y redes públicas, entender cuál es la diferencia entre una red pública y una red privada. Fundamental, ¿no? Y hay un par de temas extras que son los dispositivos de seguridad de red, ¿no? Que esto es muy importante conocerlos, porque son todos aquellos que nos van a bloquear cuando queremos hacer, por ejemplo, algún pentest. Un IPS, un IDS, un WAF, un NDR, un sistema de DLP para que no haya liqueo de información, ¿sí? Esos son algunos de los conceptos que tienen que entender sobre los fundamentos de red. Conceptos de seguridad básica. Acá quiero comentarles, que esto yo ya lo comenté en el video, pero no lo comenté en el video de YouTube.
que todos estos slides van a estar disponibles en el servidor de Discord, que lo van a poder ver en Linktree /bycepa. Van a poder ver que hay un link que dice Discord, se suman al Discord y van a ver una sala que se llama Stream. Yo en esa sala que dice Stream suelo dejar todo el material. Y estos slides van a estar ahí, porque como les comento, son varios slides. Yo voy a estar leyendo los títulos, no voy a profundizar, pero ustedes capaz que quieren agarrar uno de estos temas, buscarlos en YouTube, en Google, en YouTube o en ChatGPT y lo quieren aprender. Y bueno, lo mejor que pueden hacer es bajarse el PDF del servidor de Discord y buscarlo, ¿no? Obviamente. Seguimos con el tema de la presentación. Concepto de seguridad básica, ¿no? Estos son fundamentales. Confidencialidad, integridad y disponibilidad, los que son las columnas de la seguridad de la información. Autenticación, autorización y auditoría. Criptografía básica, que después vamos a ver un poquito más adelante sobre este punto. Concepto de seguridad en aplicaciones y sistemas. Modelos de seguridad. Y el tema de sistemas operativos, que esto más adelante hay 2 o 3 slides sobre este tema porque vamos a profundizar bastante más, ¿no? Gestión de vulnerabilidades y parcheos. Hay que entender qué es esto, obviamente, antes de empezar con la ciberseguridad. ¿Qué es una vulnerabilidad, no? ¿Cómo se gestiona una vulnerabilidad? Las herramientas que tenemos para escanear vulnerabilidades. Ciclo de vida del parcheo, que también es importante ahí empezar a ver el ciclo de vida del software, ¿no? Para entender dónde pueden surgir vulnerabilidades. Y concepto de los CVE, ¿no? Que son las los ID que se le ponen de identificación a las vulnerabilidades. Y el CVSS, que es una forma de marcar una severidad de una vulnerabilidad. Lo estoy resumiendo a grosso modo, ¿no? Hay distintas versiones, es importante estar actualizado porque esas versiones pueden variar mucho el numerito, ¿no? El numerito suele ser entre 0 y 10 y lo importante es entender qué versión de CVSS estamos usando para entender realmente la criticidad que puede llegar a tener esa vulnerabilidad, ¿no? Conceptos de hacking ético y pentesting, ¿no? Todas las cosas que vemos acá en el canal. Y seguridad en aplicaciones web. Acá, obviamente, siempre vamos a hablar de OWASP Top 10 y todas sus actualizaciones, ¿no? Inyección de SQL, cross-site scripting, todas estas son vulnerabilidades para ir empezando, ¿sí? Recuerden que después esto se profundiza mucho más. Seguridad en APIs, algo muy importante porque mucha gente lamentablemente sigue exponiendo APIs a internet que capaz que no es necesario que la API esté puesta en internet, o si la API está puesta en internet no está bien manejado lo que es la autenticación. Por eso ahí, por ejemplo, habla de OAuth, que es una manera de autenticar y autorizar a los usuarios. Seguridad en redes inalámbricas, muy importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es importante entender cuál es la diferencia entre una red cableada y una red de seguridad inalámbrica, ¿sí? Ahí habla de un montón de conceptos, no voy a leerlos uno por uno, pero por ejemplo entender la diferencia cuando vos te autenticás una red inalámbrica o qué tan crítico es, ¿no? Hoy en día una web se puede romper en cuestión de minutos o segundos, dependiendo la contraseña, y WPA y WPA2 puede ser un poquito más difícil y WPA3 ya es extremadamente más difícil. Todo es posible, pero el grado de dificultad crece a medida que tenemos versiones nuevas de protocolos de seguridad, ¿no? Criptografía, ¿no? Un tema muy interesante que acá hablamos mucho en el canal. El tema de cifrado simétrico, asimétrico, algoritmos de hashes. Entender que no es lo mismo un cifrado que un hash. Las firmas digitales y los certificados TLS, por ejemplo, la infraestructura de clave pública y clave privada, ¿no? Y que tiene que ver con los PKI, concepto de cifrado de VPN, saber que no es lo mismo los cifrados que se usan en algún tipo de VPNs que en otros. Suele ser que, por ejemplo, las LAN to LAN usan un cifrado o una tecnología diferente a la que se suele usar para clientes y entender cuál es la diferencia de eso y por qué. El tema de correo seguro, de correo electrónico seguro, ¿no? Cómo poder verificar la autenticidad de ese correo, que nadie lo haya modificado,
o hasta en algunos de los casos cifrarlo para que todos los intermediarios no puedan verlo. Y el tema de monitoreo y respuesta de incidentes, ¿no? Tema súper interesante, ¿no? Y súper complejo, no es nada fácil. El tema de herramientas de monitoreo, cuando hablamos de entender que es un SIEM, el stack de LK, análisis forense básico, respuesta de incidentes, registro y análisis de log, que tiene que ver con lo del SIEM que hablábamos antes, técnica de detección de intrusiones, que esto lo vimos en la parte de red, y algo que a mí me interesa mucho y creo que hoy es muy importante es el tema de SOAR. Esto es un tema para profundizar y capaz que en el futuro hagamos un stream especial de esto, pero es automatizar el análisis de log y la toma de algunas acciones con respecto a lo que salen en esos logs, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy en día se les suele sumar inteligencia artificial a los SOAR para que esas acciones o esas decisiones sean un poco más lógicas, ¿no? Así que nada, y bajar la carga de trabajo al trabajo manual, porque teniendo en cuenta que hoy los logs crecen a niveles exponenciales, ya tener gente para analizar el log es difícil. Entonces, lo mejor es tener gente para administrar las cosas y no para estar leyendo logs, obviamente, y viendo si un evento es un incidente sí o no. Bueno, no, lo descartás directamente, lo hace los distintos sistemas, ¿no? Una conjunción entre un SIEM y un SOAR te puede ayudar un montón con eso. Seguridad en aplicaciones móviles, ¿no? Todas las aplicaciones que tenemos en celulares, en relojes, hasta también podemos contemplar acá lo que son las aplicaciones de televisores, heladeras, microondas y todo eso, porque usan la misma base que es Android en la mayoría de los casos, o en el caso de iOS, el caso de Apple, ¿no? Gestión de riesgo y cumplimiento, para mí es de las partes más aburridas, pero es sumamente importante y no hay que dejarlo de lado porque esto tiene una parte buena y una parte mala. La mala es que para mí suele ser aburrida, la buena es que con el tema de gestión de riesgo y cumplimiento podés realizar un mejor mapa de riesgo y mejorar tus procesos, ¿no? Agilizando un montón de cosas. Y después el tema de certificaciones, que en Argentina no es tan estricto, pero en el resto del mundo las certificaciones son importantes y puede depender si hagas o no negocios con otras empresas si no tenés esas certificaciones, ¿no? Evaluación de riesgos, principio de la gestión de incidentes, auditorías y todo lo que viene ahí detrás. Temas importantes que después ya nos empezamos a meter y es necesario profundizar, ¿no? El tema de virtualización y contenedores, denle mucha importancia, ¿sí? Para trabajar en ciberseguridad necesitas entender eso. Sea VirtualBox, QEMU, KVM, Hyper-V, el que sea. Docker es muy importante porque hay muchas pruebas que las vas a necesitar o muchas tools que también andan dockerizadas, ¿sí? Kubernetes, OpenShift, Terraform, son todas plataformas importantes que tenemos que saber para que nuestra inicio en la ciberseguridad sea fácil, ¿no? Y que no nos estemos preocupando si quiero aprender ciberseguridad en aprender otros conceptos. Por eso la idea de este stream es que empiecen por esto y después pasen a seguridad si es que no conocen estos conceptos. Y, por ejemplo, el tema de la nube. Es importantísimo empezar a entender el tema de la nube, ¿no? Cómo se arma una infraestructura en la nube, qué son los dispositivos virtualizados, permisos, administración de usuarios, todo un montón de cosas que son muy importantes porque muchas veces en un pentest nos vamos a encontrar con soluciones en la nube y si sabemos o entendemos la infraestructura que está detrás, nos puede facilitar encontrar un montón de vulnerabilidades también. Y como último, y no menos importante, parece el tema de la programación, ¿no? Que es lo que preguntan siempre. ¿Necesito ser programador para hacer ciberseguridad? La respuesta es no. Pero sí es necesario que sepamos programar. Sí es necesario que sepas un poco de C, un poco de C++, Java, Python, Bash, Go, PER, PHP, ASP, SQL. Todos estos son importantísimos. Hay dos conceptos más que no puse acá, pero también son muy importantes y quería nombrarlos, aunque no estén en la presentación, que es
el nuevo concepto que se está hablando mucho, que es el tema de inteligencia artificial. Tenemos que entender qué es una inteligencia artificial y no caer que un script con un montón de if es una inteligencia artificial, porque eso a veces nos podemos chocar con ciertos productos que tienen inteligencia artificial, y para bypassarlo es importante entender qué es lo que está utilizando. Y el otro concepto que no lo puse y es importante entender es base de datos. Como pueden ver en el slide que estábamos viendo, donde hablamos de los lenguajes de programación, está SQL. Hay una vulnerabilidad muy usual, lamentablemente, que se llama SQL Injection. Esa vulnerabilidad es en base de datos. ¿Y por qué es importante saber sobre qué es un motor de base de datos? ¿Cómo es la arquitectura de un motor de base de datos? ¿Cómo trabajan los usuarios de la base de datos? ¿Por qué es importante? Porque es donde vamos a tener mucha info. Y si queremos nosotros llegar a obtener información sensible, muchas veces lo vamos a hacer explotando un SQL Injection. Y por eso es importante saber que le estoy pagando un MySQL o a un SQL Server para entender si hay alguna diferencia en la sintaxis del SQL o alguna función que podemos usar para obtener lo que nosotros necesitamos. Por eso son dos conceptos que no están en el de inteligencia artificial y el de base de datos, pero igual los quiero mencionar porque son importantes entenderlos antes de meternos en temas de ciberseguridad, ¿sí? Entender qué es un motor de base de datos antes de entender un SQL Injection, porque si no va a ser medio difícil, ¿no? Así que vamos al paso siguiente, que es el tema de aplicaciones de base, ¿no? Son las aplicaciones o las tools de base que vamos a utilizar para empezar a estar con ciberseguridad, a entender la ciberseguridad, ¿sí? Estas son aplicaciones que no te puede faltar. Después vamos a ver más adelante que hay una distribución o varias que ya lo tienen preinstalado, sí, pero yo lo que les recomiendo es que si están empezando, se las instalen en su propia distribución y las empiecen a probar, porque les va a traer un poco ahí de contacto más cercano con la aplicación y todo eso, ¿sí? Bueno, Metasploit Framework, súper conocido para la explotación de vulnerabilidades y las pruebas de pentest, obviamente, o descartar falsos positivos. Bursuit, esto creo que en este stream, a Bursuit lo nombramos, creo, todos los 2 jueves, no hay jueves que no lo nombremos. Para quien no lo conozca, Bursuit es una herramienta para pentesting web súper necesaria. Cualquier cosa, si no saben qué es, buscan Bursuit en el buscador de YouTube de mi canal y les va a salir un montón de videos. Y el otro que no nos puede faltar es Nmap, que es para hacer identificación de dispositivos y servicios en la red. Antes de capaz usar un Bursuit, y primero identificar dónde estás parado y después que entendés un poco la infra, le pegás a través de la web, ¿sí? Son aplicaciones que no pueden faltar. El resto de las aplicaciones tampoco, pero estas como para mí son infaltables, ¿sí? El tema de Wireshark para análisis de tráfico de red. Nikto para el tema de vulnerabilidades web. No es de lo mejor, tira mucho falso positivo, pero una buena combinación de Nikto y conocimientos te puede ayudar a descartar rápidamente falsos positivos, ¿no? Hydra, una herramienta espectacular para temas de fuerza bruta. O WhatsApp, que es muy parecido a WhatsApp a Bursuit. Es otra tool que hace más o menos lo mismo, pero es un poco diferente. A veces depende cómo vos te acomodes con una o con otra aplicación, te puede ser más fácil una u otra, ¿sí? No digo que son igual, porque por ejemplo, hoy en día se desarrollan mucho más plugins para Bursuit que para OWASP, pero bueno, las dos hay que tenerlas en cuenta y hay que conocerlas, porque a veces te puede servir una más que otra, obviamente. iCrack NG o NG, que es para el tema de auditoría de redes inalámbricas, que viene muy bien, por ejemplo, para fijarte qué tan fuerte es una contraseña. No voy a decir para romper una contraseña, no. Si querés revisar qué tan fuerte es una contraseña, viene muy bien iCrack NG.
GoBuster, obviamente, excelente aplicación para fuerza bruta de URLs y directorios web. SQLMap, esto era lo que estábamos hablando antes del tema de base de datos y SQL Injection y todo eso. Bueno, SQLMap es como si fuera un Nmap, pero para base de datos, ¿sí? Muy interesante. ModoSF, software que no te puede faltar, creo, que para el tema de aplicaciones mobile. Lo podés usar tanto para APK o para IPA, que son APK es Android, IPA es iOS. Sobre todo es muy bueno en lo que es identificación de vulnerabilidades en análisis estático. En dinámico, creo que dice, a ver, yo nunca lo probé en dinámico, pero porque creo que es pago la que es dinámico, pero el estático anda muy bien y te tira mucha data que te puede llegar a servir para, ¿cómo se llama? Para un pentest de este tipo de aplicaciones. Dropbox, también herramienta para análisis y pentest de aplicaciones mobile. Frida, también para pentesting y aplicaciones mobile. Si no escuchaste Frida, no hiciste nunca un pentest de aplicación mobile. Wi-Fi Pumpkin, que esta yo no la usé, sinceramente. La vi y la utilicé alguna vez, pero hace muchos años, que tiene que ver para ataques de man in the middle de redes inalámbricas, que también esto lo podés hacer de forma manual, pero al utilizar una tool es mucho más fácil y más rápido. JDX, que esta es muy interesante, que lo que hace es decompilar aplicaciones de Android para obtener o tratar de obtener el código Java. Entonces vos haces un reverso de la APK, obtenés el código Java y con eso podés, mediante un análisis estático, tratar de conseguir las vulnerabilidades que tiene esa APK o esa aplicación Android, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, espero que sí. Cualquier cosa, los que están en Twitch, Kick o YouTube pueden ir dejando en los comentarios, que yo los voy a leer al final de la lectura de todo el PDF. Y los que están en YouTube pueden dejar en comentarios, que los voy a ir contestando a medida que los vea. Vamos a introducirnos en el tema de sistemas operativos. Y no sistemas operativos para hackers, sino sistemas operativos que necesitamos saber antes de aprender ciberseguridad, ¿eh? Importantísimo. ¿Necesitamos saber de GNU Linux? Sí, importantísimo. Sobre todo sobre Debian. ¿Por qué sobre Debian? Porque lo usan muchos servidores. Muchas cosas, muchos pentests que nosotros vamos a hacer son sobre Debian. Sobre Windows Server o sobre un BSD. Windows Server también está muy utilizado hoy en día. Desde la versión 2012, obviamente se pueden encontrar en 2003, sí, pero cuando se encuentra en un 2003 ya está regalado ese servidor, ¿se entiende? Pero es importante que conozcan cómo funciona el sistema operativo para poder encontrar las vulnerabilidades, ¿no? Entonces por eso es lo importante de conocer todo esto antes de meternos en ciberseguridad. ¿Y cómo conocen los sistemas operativos? Bueno, se les instalan y los usan. Obviamente si pueden hacer cursos para profundizar el conocimiento, mejor. Si ustedes nunca usaron GNU Linux, y bueno, instálense un Debian y empiezan a entender cómo funciona. Y algunos me van a decir, Ubuntu. Ubuntu se basa en Debian. Entonces, si ustedes aprenden Debian, van a saber usar Ubuntu indirectamente, ¿sí? Así que denle mucha bola, instálense un Debian, hagan un dual boot y utilícenlo porque lo pueden usar todos los días. En ejemplo, yo lo uso todos los días. Todos los días uso Debian, tanto en mi notebook como en mi PC de escritorio. Mi uso usual del sistema operativo es Debian. Windows Server, obviamente diseñado para servidor, si usan sistema de Microsoft, donde van a poder ahí encontrar un SQL Server, no sé, un DHCP Server, un DNS Server, bueno, Active Directory, que es muy importante también saber eso, pero si no saben cómo anda el sistema operativo, es muy difícil que sepan cómo andan los motores que andan o los servicios que andan arriba de ese sistema operativo. Y BCD. Y capaz que acá me van a decir, pero tanto no se usa BCD. Sí y no. Y les paso a comentar por qué. Porque hay muchos sistemas operativos embebidos o privativos basados en BCD. Por ejemplo, OS X está basado en
en BCD. Sistemas operativos de firewall están basados en BCD. Entonces, si ustedes conocen los comandos de BCD y las utilidades de BCD, va a ser mucho más fácil la adaptación a los otros, porque ya los van a conocer, ¿se entiende? Entonces, capaz que pueden entender la lógica de cómo operar un firewall si ustedes ya vienen de la rama de BCD. Aparte, los que son BCD son de los sistemas operativos más seguros que tenemos, ¿no? Hay algunos, como creo que es OpenBCD, si no me equivoco. Sí, creo que es OpenBCD, que se jacta del sistema operativo más seguro del mundo, bla, bla. Pero más allá de eso, yo creo que el sistema operativo más seguro del mundo va a depender mucho de los administradores más que del sistema operativo, ¿no? Pero porque si tiene un administrador que activa cualquier cosa y podés tener el sistema operativo más seguro del mundo, pero si activó, no sé, el MySQL y lo dejó expuesto en internet con usuarios por default, ya estás regalado, ¿se entiende? Y el sistema operativo es seguro, sí, pero el administrador hizo desastre. Así que muy importante estos sistemas operativos. Obviamente Windows, ¿no? Todos tienen que conocer, tienen que usarlo, tienen que conocerlo porque si ustedes se lo encuentran en un pentest, tienen que saber cómo explotar una vulnerabilidad o cómo poder hacer una escalación de privilegios. Conceptos que ya están en el canal y que no voy a entrar en este video, ¿sí? Después Red Hat Fedora, sí, Red Hat Fedora también se usa mucho. Dentro de los sistemas operativos que más se usan como servidores son Red Hat y Fedora y Debian, claramente. O por lo menos en mi experiencia es lo que más te encontrás. Hoy hay algún que otro descolgado que puede usar un Ubuntu Server, sí, pero bueno, a veces se merece que lo hackeen directamente, pobrecito. Y después, obviamente, macOS. Hay que conocerlo, ¿sí? No digo que tienen que tener una Mac y usarla, pero lo tienen que conocer porque de repente a ustedes les toca ir a hacer un pentest a una empresa y en esa empresa hay 5 diseñadores que tienen acceso a la base de datos porque recoleccionan datos de los clientes. Entonces tienen que saber, perdón, tienen que saber cómo acceder a las máquinas de los diseñadores o ver qué vulnerabilidad pueden aprovechar en el macOS para acceder a ese acceso que tiene ese diseñador a la base de datos de producción. Entonces, ¿tienen que tener una Mac? No, no es necesario, pero lo tienen que conocer. Tienen que saber que usan un file system diferente, cómo se manejan los permisos, si tienen usuarios sin contraseña, por ejemplo, si se puede, cómo es un vault de seguridad en macOS. Bueno, entender esas cosas para poder, si se lo cruzan, poder capaz aprovechar alguna vulnerabilidad o alguna debilidad para conseguir su objetivo, ¿sí? Y para ir terminando, que le estoy poniendo velocidad, son los sistemas operativos orientados a la ciberseguridad. Existen sistemas operativos orientados a la seguridad. Y que tienen muchas de las tools que vimos antes en los slides de tools y herramientas, ¿sí? Así que yo acá, por ejemplo, pongo 3 que son los más conocidos y los más usados. Hay varios más también, ¿eh? Kali Linux. Yo acá digo máquina virtual, ¿se lo pueden instalar en la máquina? Sí, pero la realidad es que si te lo instalas en la máquina es para complicarte la vida, sinceramente. Lo mejor que puedes hacer con estos sistemas operativos que tienen todas las aplicaciones instaladas es usarlo virtualizado. Por eso es importante, antes de empezar con ciberseguridad, entender qué es una virtualización, ¿sí? Entonces, Kali Linux, Parrot Security OS, también es muy parecido a, ¿cómo se llama? A Kali. Y Tails. Tails es un sistema operativo que se basa en la privacidad y en la anonimización de datos del usuario. Así que está bueno porque utiliza Tor para que el tráfico que salga de toda esa distribución vaya cifrado y que no pueda ser susceptible de un ataque man in the middle. Aparte, lo que tiene Tails es que lo utilizaste y es volátil, no quedan datos guardados, ¿sí? Entonces es muy importante tener un pendrive con Tails porque si en algún momento necesitan utilizar una máquina y no quieren que quede ningún dato ahí desperdigado
por esa computadora, lo mejor que pueden hacer es tener un tail en un USB. Y después para ahí ya profundizar y para que nos tengan como conceptos, aunque no se usan mucho, pero son orientados a tareas específicas porque también existen, es Wi-Fi Slacks. Wi-Fi Slacks es una distribución basada en la mejor distribución de GNU Linux, y lo voy a decir en pantalla completa. Wi-Fi Slacks es una distribución basada en el mejor sistema operativo de GNU Linux llamado Slackware. ¿Sí? Acá van a salir los fanáticos de Debian y todo eso. No existe Debian, no existe Ubuntu, no existe Mate, nada. Es Slackware. Slackware es el sistema operativo, es el de los sistemas operativos más viejos de GNU Linux. ¿Sí? ¿Para qué sirve Wi-Fi Slacks? Y bueno, su nombre lo dice, ¿no? No hay que ser un cráneo, no hay que buscar en ChatGPT ni en Google, ¿no? Está basado en el Slackware y sirve para el tema de auditoría de redes inalámbricas. ¿Qué significa sirve? ¿Lo pueden utilizar para cualquier cosa? Sí, obvio. Pero tiene tools específicas para esa función, que es el tema de Wi-Fi. Hay KrakenNG, que lo nombramos, Wi-Fi, y un montón más que les puede servir. No les voy a leer una por una porque para eso ponen Wi-Fi Slacks, lista de software y más fácil, ¿no? Y después, una que también se utiliza mucho y tiene un foco especial es Cain. ¿Para qué sirve Cain? Para todo el tema de análisis forense. ¿Qué es el análisis forense? Y no voy a profundizar porque tenemos videos en el canal hechos con un experto en análisis forense que es Emiliano Zárate y otras personas que han venido al canal. El análisis forense, para resumirlo, es después que tuviste un incidente y querés saber cómo pasó ese incidente y querés cómo hacer el rollback, bueno, es ese análisis forense. Entonces vos le das las memorias, le das el disco rígido al analista forense y a través de tools, diferentes herramientas, puede descubrir qué ha pasado y encontrar el origen y cómo se sucedió, cómo fue esa cadena de eventos que llevaron a ese incidente y tratar de, con eso, a tomar lecciones aprendidas, resolver y generar las diferentes etapas que puedan frenar un posible nuevo incidente de la misma metodología, ¿sí? Así que nada, ahí tienen Wi-Fi Slacks para Wi-Fi y tienen el tema de Cain para el tema de análisis forense, que son dos distros de seguridad, pero específicas para cada una de las cosas que hablamos. Así que nada, ese es un resumen, muy resumen de todo. Así que muy agradecido porque me hayan escuchado. Espero que este video les sirva. Y como siempre les digo, cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios de YouTube, que lo vamos a estar respondiendo lo antes que podamos. Así que nada, muchísimas gracias. Dejen el like, dejen el comentario y suscríbanse al canal de YouTube, que nunca me acuerdo de decir, pero lo tengo que decir más seguido. Y no se olviden que los martes, jueves y domingos estamos en vivo por Kick, Twitch y YouTube, ¿sí? Así que todos invitados. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. El tiempo vuela cuando estamos juntos aquí. En Bicep aprendemos y nos divertimos. Con Sepa al mando, la ciberseguridad nos guía. Y ahora es momento de decir adiós, querida compañía. Nos vemos la próxima. No te olvides de regresar. Bicep siempre está.